Buenas noches, profe. Buenas noches, José Hernando, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias, bastante bien, muy amable, hermano. Gracias, profe. Y Dios lo Qué bendiga. Muy buenas bueno. noches, profe Y y compañeros. Cristian, muy buena noche. Qué gustazo tenerlos por aquí. Demos unos 2 minutitos más para que se vinculen otros aprendices. Listo, profe. Bueno, José Hernando y Cristian, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con las dos actividades anteriores? Informe Bien, sobre trabajo profe. decente e infografía Bien, sobre la profe. huelga. Bien, Sí, eh, profe, gracias a Dios. qué bueno, qué bueno. Todo Mucho, excelente. Todavía no la he montado porque me falta pegar mi imagen en la ecografía, pero ya tengo las imágenes, sino que la mujer me tiene el computador ocupado. bueno, pero entonces el informe sobre trabajo decente sí lo hiciste. Sí, profe, ese ya lo hice Ah, y ya la bueno, sí, infografía la sí. verdad solo me falta pegarle dos imágenes ahí Ah, y bueno, ya la excelente, subo. excelente, excelente. Me alegro muchísimo que van al día, que vayan al día en sus actividades. Acuérdese que estamos en la fase 4. Estas de humanidades son prácticamente las últimas. Después de estas cuatro de humanidades, les quedan dos, una, dos o tres actividades y muere la etapa lectiva, además pues de lo que haya atrasado. Pero sí es bueno que estén al día porque quiere decir que Margarita, la coordinadora, les va a dar el aval para iniciar su etapa práctica rápido. O sea que ustedes ya pueden ir gestionando la empresa donde van a realizar su práctica o su proyecto productivo. Si empiezan a gestionar eso, ya seguramente realizan rápido su práctica. ¿Por qué se los digo? Porque en estos días hay pues alguna situación con otras fichas que han estado, pues ellas se cerraron hace 2 meses, 3 meses, imagínense, 6 meses, 3 meses, 2 meses, finalizó su etapa lectiva. Y 6 meses después hay algunos
aprendices escribiendo en el grupo, porque los grupos no se cierran inmediatamente, ellos se dejan abiertos mucho tiempo, entonces van escribiendo que qué pasó con la etapa práctica, que si sí les respondieron de coordinación, que si sí encontraron una empresa, que si sí les aceptaron el proyecto, y eso pasa es porque se inicia el proceso tardío. O sea, eso hay que, unas semanas antes de finalizar, ya hay que empezar a gestionar todo eso para que puedan avanzar. Es más, le pregunto a ustedes dos, Cristian y José Hernando, ¿ya empezaron a gestionar lo de su práctica? No, profe, en ese momento Profe, no, hasta el no. momento no. Bueno, entonces ya saben que pueden empezar. Mire, como para que lo tengan en cuenta. Yo sé que a ustedes les han dado una, dos o tres, no sé si ninguna, charla sobre etapa práctica donde les explican cuál es el formulario que tienen que diligenciar, dónde tienen que subir su hoja de vida, a qué página o a qué plataforma deben acceder porque ahí ofertan oportunidades para realizar la etapa práctica cerca a su localidad o por lo menos no muy lejos. O sea, hay una charla que se brinda a los aprendices que están próximos a terminar su etapa lectiva que consiste en darles todos esos detalles para que realicen su etapa práctica. Profe, Pero una a lo que me pregunta. refiero es a que, a lo que me refiero, ya va, a lo que me refiero es que a ustedes no les van a solucionar eso. A ninguno de ustedes lo van a llamar, le van a decir, José Hernando, buena noche o buen día, ya tienes la empresa que te va a patrocinar, dame tus datos para yo conectarte con el empresario. Eso no sucede. Es usted el que tiene que gestionar y buscar cuál va a ser la empresa que lo va a padrinar, que le va a pagar ese salario mínimo mientras realiza la práctica. Es cada uno el que tiene que buscar, entonces empezar a buscar, no Profe, sé, allá en la localidad de ustedes. Dime, Cristian, dime, José. profe, por ejemplo, profe, lo que pasa es que yo todavía soy activo del Ejército Nacional, entonces no me puedo Sí, meter a ninguna empresa. Y resulta pues que a mí la baja me la dan ahorita pues a mitad de año que ya sí. pues termino pues el año que nos dan para estudiar y pues, o sea, obviamente no me puedo meter a ninguna empresa porque aparezco como activo. Bueno, o sea que te toca esperar esos 6 meses. No, 6 meses no, 3 meses, o sea, a mí ahorita más la baja, para ahí en junio ya más la baja, Bueno, pero no, pero a partir de eso me sí, dan los 3 meses de alta, o sea, que son como aproximadamente 5 meses más. O sea, son bueno, cinco bueno. meses ahorita, o sea, Listo, entonces, no, pero tienes tiempo para gestionar. O sea, lo que quiero decir es que no te puedes quedar quieto, porque eso no te va a caer. No pasa que a usted lo llamen lo llamen del SENA y le digan, vea, haga su práctica en esta empresa. Es cada uno el que la tiene que buscar. Y en el caso tuyo, que no te puedes vincular a una empresa, pero sí podría ser un proyecto productivo que no implica no, vinculación a ninguna empresa. El proyecto productivo es una propuesta personal, muy bien planteada, muy bien pensada, que tiene tan buenos fundamentos que el SENA se la avala para que a partir de ese emprendimiento, de esa propuesta productiva, realices tu práctica o realices su práctica. Esa es son como 5 modalidades. Yo creo que próximos a terminar, les programan nuevamente esa charla para actualizarlos en toda esa información. En, recuerden que ustedes cuando terminen, que será pronto que terminan su etapa lectiva, porque imaginen que estamos en las últimas, que son estas de humanidades, de la fase 4. Cuando terminen, ustedes tendrán que emitir una carta a Margarita Salazar Ramos, que es la coordinadora académica, solicitándole aval para inicio de etapa práctica. Si ustedes no le escriben esa carta a ella, nadie los va a llamar a decirles que hubo pues de su práctica. O sea, ustedes son los que tienen que gestionar eso. Entonces, yo se los digo, es para que estén en la jugada. Y más ustedes dos que primero están aquí en esta sesión, profe, que es de la última de humanidades, y que van como al día en sus evidencias para que estén en la jugada. Dime. mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo una evidencia con el profe Marmolejo o sea, pues o sea, pues, la pasada, y, o sea, pues la evidencia la cargué, imagínate, la cargué como en diciembre, Sí,
y no me aparecía calificada. Bueno, en febrero llegó así, bueno, no me aparecía calificada. Y de repente ya no aparece ni en la evidencia, no me aparece ni en la página de Sajuna, no me aparece ahí la evidencia. O sea, no me aparece ni para cargar, ni que calificado, no se ve. O sea, como que no No, existiera. no, esas una vez Y, cargadas, esas no desaparecen. Una vez estén cargadas, no, no sí, pero, desaparecen. profe, pero mire, ahora yo me meto a donde está calificaciones y por ejemplo aparece AA3 y cuando llega a A4 no aparece A4 No, y sigue entonces, A5 y yo ya la cargué eso, la de A4. bueno, eso sucede porque el instructor le da invisibilizar. La Ah, invisibiliza. Entonces, nosotros la vemos, pero ustedes no. ay, y no, pues, yo le preocupa, yo no, imagínate, yo ahora qué hago, estaba preocupado por eso. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ah, bueno, bueno, no. Entonces tienes que hablar con Jefferson y preguntarle si fue que esa la eliminó y entonces ya no va a ser calificada o fue que accidentalmente la cerró. Elena, buena noche. Buenas noches, instructor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue con las dos actividades anteriores? Informe sobre trabajo decente e infografía sobre la huelga. Instructor, trabajo decente, que ya terminé el trabajo, pero no lo he enviado. Perfecto. ¿Y la Pero ya infografía? la infografía, no, instructor, no la he Sí. podido realizar ya que estaba Ah, bueno, trabajando, pero ya, perfecto. ok. Bueno, o sea que en este momento se te van a acumular las cuatro. En este momento se Sí, te van a acumular las cuatro porque ya hoy realizamos las últimas dos de la fase 4 evaluación y ya terminamos las de humanidades con esas dos que son Buenas algo noches, sencillas. profe. Pero buenas noches, pero se te van a acumular. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, profesor. ¿Cómo está usted? Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Brandon, bienvenidísimo, Brandon. Bienvenidísimo a Gracias, Lidis. profe. Gracias. Qué bueno. Muy bien. Bueno, Brandon y Lidis, bienvenidos. ¿Me escucha Lidis? Bueno, Lidis como que tiene dificultades con el micrófono. Adelaida, buena noche. no estoy. Buenas noches, instructor. Soy Lidis. ¿Cómo Aló, te hola, va? ¿me escucha? Ah, Lidis. Sí, claro. Adelaida. Sí, profe. Ah, bueno, claro que sí te escucho y a Lidis también. Bienvenidísimas. ¿Cómo les fue con la actividad, con las dos actividades anteriores? ¿Cómo les fue con las dos actividades anteriores? Informe sobre trabajo decente e infografía sobre la huelga. Lidis y Adelaida. Bien, profe. Bien, instructora, Las- me la alegro entrega- mucho. Lidis la entregó, ¿cierto, Lidis? Sí, señor, ya entregué los Ah, bueno. dos. También entregué la Ah, infografía. perfecto. Ah, bueno, muy bien, excelente. O sea que ya está va al día y le quedan solo estas dos actividades que vamos a socializar el día de hoy. Como se los he venido diciendo, estas actividad socializada, actividad realizada y actividad entregada para que no se les acumulen. Eso está muy bien. Y como lo pudieron notar, de una importancia grande, de una gran importancia, este tema del trabajo decente, del trabajo digno, del sistema, porque hablamos es de un sistema, no de unas normas, no de unos mecanismos de participación sueltos. Hablamos de un sistema legal respecto a los derechos del trabajo. Un sistema, no, no cositas aisladas, cositas sueltas. Entonces, qué importante que ustedes se hayan quedado con toda esa macro propuesta. No simplemente que hay unos derechos, el derecho a la huelga, a la acción de tutela, a la asociación,
No, es un sistema de protección de derechos humanos del trabajo, sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de algo macro, algo más grande. Y de unas normas dentro de ese sistema, de unos instrumentos y de unas formas de poner en acción esos sistemas, que nos quedemos como con todo ese panorama así grande. Y dentro de ese sistema, recuerden que se habla de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de la CIDH, que significa Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y de la CP, que es la Constitución Política de Colombia. Importante, muy importante, porque esa parte, la Constitución Política del 91, parte de la historia de Colombia, puede decirse que en dos. O sea, todo lo que le aporta en materia laboral la Constitución Política del 91 a Colombia es invaluable. Hay unos cambios y unas transformaciones muy profundas en la forma de pensar, en la forma de incluir, en la forma de permitir la participación. Entonces, qué bueno que puedan quedarse con ese, como, con esa gran, con ese gran planteamiento. No que son cositas aisladas, que son derechos aislados, sino que es toda una estructura muy fuerte y muy importante. Y como lo dice, pues como se los he expresado a muchos al calificarle sus evidencias, que les digo que ojalá hayan tenido claros, hayan apropiado, se hayan empoderado de los objetivos que se buscan con esta actividad, ¿cierto? Que no son otra cosa que pues tener claridad de todo este sistema, de todas estas normas, instrumentos y formas de poner en acción los sistemas, pero de pensarse como trabajador, de saber que son sujetos de derecho, de todos los aspectos a los que tienen derecho, todas las condiciones que les deben ser respetadas y sobre todo que pueden levantar su voz de reclamación y de protesta cuando vean injusticias, cuando vean vulnerados sus derechos o cuando vean que se los están vulnerando a otras personas cercanas, a sus seres queridos, y no simplemente hagan que prevalezca la impunidad o la ley del silencio, sino que puedan manifestar un punto de vista y alzar la voz de protesta, ¿cierto? Entonces, mire qué importante todo esto. Estas actividades que estamos realizando son de capital importancia, precisamente por eso. Pues no sé si alguno de ustedes tenga un aporte, sería fabuloso. ¿De qué le queda? ¿De qué le llamó más la atención hasta el momento? Del material estudiado, del material revisado, de, de lo que indagó, de lo que reflexionó, de la respuesta a las preguntas. ¿Qué fue lo que más le impactó, le llamó la atención, le generó dudas, inquietudes? O, uy, ¿qué es todo esto? Yo desconocía todo esto. Qué importante tener claridad sobre todas estas cosas. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido sea. José Fernando, tiene la mano levantada. No, profe, es que le iba a preguntar una pregunta anteriormente, cuando antes iniciamos las Sí, clases. Profe, sí. si usted nos avisa, digamos, cuándo comienzan las prácticas, digamos, yo pues obviamente yo me tocaría hablar ahí con la jefe que trabajaba ahí con la gobernación, a ver si hay posibilidad para hacer las Sí, prácticas ahí. claro, seguramente habrá posibilidad. Ah, listo, Simplemente profe. tiene que haber como una comunicación entre la alcaldía y las directivas del SENA, en cabeza de la coordinadora académica Margarita Salazar Ramos. Ella es la primera persona con la que ustedes se comunican a través de una carta solicitándole el aval para iniciar su etapa práctica. Pero para eso tiene que haber finalizado la etapa lectiva y usted estar al día en todas sus evidencias. Si usted no está al día en sus evidencias, ni mande la carta,
porque lo que va a suceder es que lo pongan en un plan de mejoramiento para que se ponga al día en todas las actividades que tenga pendientes. O si vale la pena hacer la solicitud, pues para que se realice el plan de mejoramiento. Pero en realidad el que quiera realizar su etapa práctica ya debe tener sus evidencias realizadas y estar al día, esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, si alguien tiene algún aporte respecto a las actividades realizadas, sería interesante escuchar. ¿Qué me llamó más la atención? ¿Qué me impresionó o qué lo impresionó un poco? Si no, entonces continuamos. Pues, profe, digamos, eso de una, digamos, las dos actividades de de las actividades que hicimos, pues obviamente para mí, digamos, deja muchas enseñanzas porque obviamente como todo trabajador, persona, pues tiene sus derechos, ¿sí? Y obviamente, digamos, si uno quiere hacer digamos, una huelga, bueno, digamos, digamos, con tal que haya un respeto hacia la empresa y obviamente la empresa al trabajador, ¿sí? Que obviamente, pero obviamente, digamos, tiene sus límites, tampoco no uno llegar a a peleas ni nada, sino pues, obviamente llegar a un son de paz, que obviamente tenga uno la libertad de poder uno expresarse que lo que está inconforme y lo que está conforme con la empresa o con el trabajador. Vea, qué buen aporte, José Hernando, qué buen aporte, muchas gracias. Cristian, Profe, pues que nos deja muchas enseñanzas de los derechos que tenemos y que cómo los podemos hacer valer. Pues le pongo un ejemplo porque yo he durado 20 años donde no se podía hacer huelga y pues con esto pues queda uno un poquito preparado para ya ahora que salgo a enfrentar el mundo diferente al que he vivido estos 20 años. Me queda esa bonita enseñanza, profe, y muchísimas gracias. qué bueno, qué importante, Cristian. Y, pues, Profe, realmente en estos espacios es profe, poco lo que se puede profundizar. Sí, dime, ¿quién habla? Lidis, profe. Bueno, Liris, dime, Liris. entender o tener claridad que el trabajo es aquel en el cual se respetan los valores y los principios de cada trabajador, se respetan sus derechos como tal. Ese es el verdadero trabajo digno, no es aquel en el cual una persona va, ejerce una labor y se le vulneran sus derechos simplemente porque el empleador mira la necesidad de esa persona y no tiene en cuenta los derechos laborales como tal. Entonces, para mí fue muy importante porque yo he conocido casos donde he visto cómo se le vulneran los derechos a las personas y bueno, porque de pronto tienen la necesidad, las personas persisten y persisten en lo mismo. Entonces, es mirar cómo también nosotros podemos ser esa voz para esas personas y pues aclararles que deben también hacer valer sus derechos, que independientemente de la necesidad que se tenga, pues hay que también hacer respetar los derechos como trabajador. Entonces, ha sido muy enriquecedor ese tema. Gracias. Qué bueno. Liris, muchas gracias. Valiosísimo aporte. Bien. ¿Alguien más? Bueno, estas actividades que nos convocan el día de hoy nos van a ayudar a continuar, pues como en esta reflexión, como para acabar de redondear todos estos elementos, toda esta mirada y poder profundizar un poquito más en todos estos elementos, que como ya lo hemos venido diciendo, son importantes. Y eso que eso es un abrebocas, un barrido, esto tiene mucha más sustancia para sacarle. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con COCOLA, COCOLA, Comité, a ver,
laboral, es el comité laboral, el que vela por, en las instituciones se debe conformar el COCOLA, es el que tiene que ver con el acoso laboral, acoso sexual laboral, acoso laboral. Es interesantísimo. Y cómo, pues obviamente, hoy en día existen muchísimos mecanismos que realzan al trabajador, ¿cierto? Como una persona, como un sujeto de derechos. Y ya los empleadores no pueden ser tan olímpicos. Allá el tema ha cambiado bastante respecto a algunos años. Ya los trabajadores son mucho más conscientes, los trabajadores somos mucho más conscientes de todas las herramientas que tenemos para hacer valer nuestros derechos y para que no haya tanta tiranía en el ejercicio de nuestras funciones como trabajadores o como empleados, ¿cierto? Ya los empleadores tienen que pisar más pianito, más suave, tienen que ser muy cuidadosos porque hay mucha ley, muchas leyes creadas que defienden a los trabajadores, a las personas sujetos de derecho. Entonces, nunca va a ser de más, va a quedar de más, va a quedar como un añadido un tema como estos. Es muy importante y en estas pequeñas sesiones lo que se hace es como una provocación para que cada uno de ustedes siga ahondando, apropiando toda esta información, leyendo, documentándose, participando. Por ejemplo, qué interesante formar parte del sindicato en una empresa. Mucha gente dice, uy, ¿yo qué me voy a meter a eso? No, me echan. Y no, es una manera muy importante de participar, ir a las manifestaciones, apoyarlas, ir con la pancarta y gritar las arengas y bolear la bandera y hacer las marchas, hacer los recorridos. Son mecanismos de participación y son muy importantes, porque se consigue mucho a partir de ellas, se consigue mucho. Entonces, hay que participar, hay que alzar la voz, hay que hacerse notar. De igual manera, en las empresas a las que pertenezcamos o a las que nos vinculemos, hay que vincularse a todos estos organismos de participación, al COPAST, al COCOLA, no sé, el que tenga sindicato, al sindicato, porque todo esto nos ayuda a visibilizarnos, a crecer, a interesarnos, a ser líderes, a tener una participación activa, y eso es muy importante. Y lo principal es hacer valer nuestros derechos. Bueno. Entonces yo les voy a compartir la pantalla para que, para que socialicemos estas dos actividades que nos convocan hoy, que son las últimas, y verán lo interesantes. Estas dos no son complejas, son bonitas, son interesantes, no son tan largas, son cortitas. Es un cuadro comparativo y es un texto argumentativo. El texto argumentativo es del tamaño de una página, pero es una página muy bien hecha. No es un montón de carreta, sino como es tan sintético, una página es realmente muy poquito escrito. Ya les voy a decir cuáles son esos elementos que debe contener ese texto argumentativo de una página sobre esta temática tan importante que es el trabajo digno, el trabajo decente y los derechos humanos del trabajador. Y el cuadro comparativo tampoco es complejo, es una página. Y es un esquema que genera una comparación entre tres aspectos, entre tres de esos mecanismos de reclamación, pero también tiene que ser muy bien hecho, porque ya nos explican en un anexo que nos dan cómo se hace un cuadro comparativo bien hecho. Y de a ver, lo que se quiere es que ustedes como aprendices, primero que todo, sigan apropiando el tema en cuestión, primer elemento. Segundo elemento, que sepan construir esa estrategia pedagógica
que es el cuadro comparativo y el texto argumentativo bien hechos, reglamentariamente. Porque uno a veces, uno hace un cuadro comparativo y cree que está bien hecho y mentira, que se pasó 2 o 3 aspectos que son muy importantes para establecer unas comparaciones bien coherentes y congruentes. Y en el texto argumentativo es un documento pequeño, pero de capital importancia, porque como es tan cortico, los errores son muy visibles. Cuando usted no hace un texto argumentativo tan corto, bien hecho, es muy fácil encontrar los errores. Es diferente a un ensayo de 5 a 10 páginas, es mucha información, pero un documento de una sola paginita, ahí mismo se le pillan los errores, se le observan los errores, es para que lo tengan en cuenta. Ya vamos a ir a socializar estos 2 elementos. Les voy a compartir la pantalla. Eso. Ya ustedes me dirán si están observando la pantalla. Y rápidamente, pues una pequeña ubicación aquí en la plataforma Sayuna. Ahí están observando la pantalla. Sí, señor. Bueno, perfecto. Así rapidísima. Antes de ir con esas 2 actividades, vamos a ubicarnos dentro de la plataforma Sayuna, ficha 3236097, proyectos agropecuarios. Por acá tenemos el cronograma. Bueno, pero es que vean, ustedes ven el cronograma de la fase 4 en sus pantallas, no porque aquí está restringido. Es que como este cronograma Jefferson nunca lo actualizó, todavía ya va a terminar y sigue desactualizado. Bueno, eh, no nos da mucha información el cronograma, entonces yo no lo voy a compartir, porque está desactualizado. Ya sabemos que estas 2 son las últimas actividades de humanidades y nos queda faltando, a ver, vayamos así rápidamente. No lo muestro desde el cronograma porque está desactualizado, pero lo muestro desde acá. Vea, estamos en cuadro comparativo y texto argumentativo. Este foro Estado Social de Derecho no lo vamos a realizar. Esta presentación no sé, no me corresponde a mí. Y después les queda el DOFA, personal para identificar habilidades personales, modelo Canva de emprendimiento y modelo financiero. Y pare de contar. Y algunas actividades de inglés, dice aquí. No sé si ya las realizarían o les quedarán pendientes, pero no creo que la profesora las realice todas. Ella escogerá algunas de estas, la de inglés. Escogerá algunas de estas porque ya al final no creo que se realice todo ese montón de actividades. Ella de esas que se desplegaron aquí en inglés, realizará algunas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. De esas 6 no se realizará 2, supongo yo, para no dejarlos mucho más tiempo ahí. Y de estas DOFA, modelo Canva y modelo financiero, de pronto se realizan las 3. Estas de aquí no se realizan, estas que voy a suprimir aquí, no creo que se realicen, hay que invisibilizarlas, porque llegamos a cuadro comparativo y texto argumentativo. Y estas que faltan de aquí para abajo, y finaliza la fase de evaluación para ustedes. Ahí finaliza la etapa lectiva y ya podrán hacer la solicitud sobre etapa práctica. Listo, para que lo tengan en cuenta. Esto mismo está en el cronograma, pero el cronograma, las fechas son de 2025. Y ya estamos en abril de 2026. Entonces, no tiene como mucho sentido desplegar el cronograma. De hecho, ustedes no lo pueden ver porque está oculto a los aprendices, porque está desactualizado. Pero bueno, ahí vamos para adelante, pues, para que lo tengan en cuenta. Quería mostrarles entonces en esta etapa 4, en esa fase 4, en el material de formación, que es este que estamos desplegando aquí, acuérdense que toda la información está aquí en Derechos Fundamentales del Trabajo. Esta es la información que ya hemos venido revisando y que podemos seguir revisando
para hacer estas dos actividades que vamos a socializar el día de hoy, con las que terminamos nuestro paso por el curso. Derechos fundamentales del trabajo, aquí está toda la información. Trabajo social, trabajo, sociedad, dignidad humana, ciudadanía laboral, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, desarrollo para una vida digna, etcétera, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Derechos fundamentales del trabajo, que lo tengan en cuenta. Entonces, el material de formación, muy importante, descargarlo. Este material es muy valioso, vale la pena descargarlo y tenerlo en un archivito, porque seguramente más adelante en su ejercicio profesional lo va a necesitar. Entonces, téngalo descargado, porque cuando ya la plataforma se cierre, ya no tendrán la posibilidad de observar este material. Ojalá el de cada una de las áreas, de cada una de las actividades lo hayan podido descargar y tener un archivo con toda esta información es muy valioso. La información de su técnico, perdón, de su tecnólogo. Ah, no, no técnico. Este es un proyecto de agropecuarios. Técnico en proyectos agropecuarios. Que ojalá puedan bajar la mayor información que puedan y tenerla disponible. Bueno, entonces ya miramos el material de formación. Vamos a cerrarlo. Ya les dije que el cronograma pues no está muy viable en este momento, entonces no vale la pena. En la guía de aprendizaje nos muestran las dos actividades. Nos muestran el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, ya. Cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Acuérdense que la infografía fue sobre la huelga. Infografía sobre la huelga. Aquí ya estamos hablando sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Si ustedes se acuerdan, yo les envié esta presentación. Yo se las compartí. Esta presentación dice Sistema de Protección de Derechos Humanos del Trabajo, principales normas e instrumentos y formas de poner en acción los sistemas. Entonces aquí se habla sobre la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la CIDH, que es Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y sobre la Constitución Política. Cada uno de estos documentos, estos son videos que sintetizan muy bonito, sintetizan muy bien cada uno de estos sistemas o de estos documentos. Y son unos videos bonitos, amenos, chéveres, agradables. Aquí hay un video sobre el derecho de petición, un video sobre la acción de tutela, un derecho sobre los pasos para una organización sindical y un video sobre la iniciación de un conflicto o pliego de peticiones. Pero en el documento yo les coloco toda la teoría, toda la fundamentación, que es la OIT, objetivos de la OIT, cómo se establece, promoción del empleo, protección de los derechos, desarrollo. Toda la información está aquí, de todos los tres sistemas y de todos los mecanismos de reclamación y de participación. Aquí está toda la información, puede revisarla, una super síntesis, un super compilado de toda esa información que hay en el material de formación para que lo tenga a la mano. ¿Listo? Entonces, el cuadro comparativo le está pidiendo que realice una comparación entre el derecho de petición y la acción de tutela. Usted colocará derecho de petición y acción de tutela. Y hay unos parámetros para la comparación de estos dos elementos. Bueno, entonces dice, con la información suministrada en el componente formativo y ese anexo que yo les envié sobre el sistema de participación, sobre el sistema de derechos y mecanismos de participación, ahí está toda la información, además la del material de formación. Entonces, con toda esta información, los respectivos videos que allí se muestran, más otra información consultada por ustedes, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, de acción de tutela y la queja. Ojo, derecho de petición, acción de tutela y queja. Son tres aspectos que va a comparar. Aquí nos los están mencionando. Derecho de petición no es lo mismo que una acción de tutela.
y no es lo mismo que una queja. Va a comparar las tres, su aplicación y presentación. Aplicación y presentación, cómo se aplica y cómo se presenta. Ese es el cuadro comparativo. En los documentos del programa se encuentra el anexo, construcción de un cuadro comparativo. Vea, cuando nosotros vamos, vemos el anexo del cuadro comparativo. Vea, yo ya lo tenía descargado, pero en la plataforma, cuando usted, ya le muestro. Cuando usted va a la plataforma y se ubica en el cuadro comparativo, él le muestra un anexo. Aquí, cuadro comparativo y dice anexo. Usted va a este anexo y le muestra el anexo. Es este. Cuadro comparativo. ¿Cómo se realiza un cuadro comparativo? Aquí hay una teoría que le explica. Busca un cuadro comparativo, para qué se hace un cuadro comparativo, cuál es la importancia de realizar cuadros comparativos de manera adecuada, etcétera, elementos que lo componen. Entonces aquí hay un ejemplo, filas y columnas. En las columnas se colocan los elementos que se desea comparar. Y ustedes van a comparar tres elementos, van a comparar tres cosas. Van a comparar tres cosas, ¿cierto? Cerremos aquí un momentito. Van a comparar el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Son las tres cosas que van a comparar. Derecho de petición, acción de tutela y queja. Elemento 2 y elemento 3. Y en las filas hay unos parámetros a comparar. Un parámetro, dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros a comparar? Sus características. ¿Cuáles son las características de esos tres? ¿Cómo se aplican y su presentación y cómo se presentan? Características, cómo se aplican y cómo se presentan. Son los parámetros de los tres aspectos, de los tres elementos que se van a comparar. Listo, mire pues lo sencillo. Semejanzas, diferencias, características de comparación. Listo, está clarísimo. Y vale la pena visibilizar esos elementos que cuando uno revisa evidencias de aprendizaje, observa que hay muchas cosas que se pasan por alto. Se hacen las cosas como muy rápidas, como sin tener en cuenta, por ejemplo, todos estos aspectos, todos estos elementos, y para eso nos comparten un anexo diciéndonos qué contiene eso que nos están pidiendo que realicemos. Las columnas usualmente son dos, pero pueden ser las que se consideren necesarias. Allí van los objetos, procesos, elementos que se van a comparar. Las filas en este espacio son los parámetros que comparan los elementos. Comparaciones, se escriben las semejanzas, diferencias y características de cada elemento. Entonces, mire que hasta tiene el paso a paso. Para realizar el cuadro comparativo, organice las ideas de lo que quiere comparar. Establecer, identificar los elementos que se van a comparar. Determinar los parámetros de comparación entre los elementos. Ahí se los están dando ya. Construir el cuadro en la herramienta digital que usted desee utilizar. Vea, por aquí abajo se las dan. Le enumeran algunas. A todas estas herramientas donde usted puede hacer un cuadro comparativo. Determine los parámetros, construir el cuadro en la herramienta que usted y realizar la comparación de cada elemento con su parámetro. Ya, vea. Recomendaciones. Seleccione bien los criterios en los que desea enfocarse para comparar los elementos. Identifique las ideas principales que se van a plasmar. El contenido debe ser claro, preciso, estructurado. El cuadro se debe leer de manera fácil, no extenderse en cada comparación. Puede hacer una breve conclusión de los elementos más pertinentes del cuadro. Bueno, y aquí las herramientas que puede utilizar para la elaboración de ese cuadro. Genial estos instrumentos que ofrece esta institución. Una belleza este
este instrumento, este anexo, que le da todos los elementos, le dice, para que ustedes saquen un 100 en este cuadro comparativo, háganlo así, tengan en cuenta estos elementos. Aquí le está diciendo en detalle qué es lo que tiene que hacer. No tiene que ir a buscar ya unos cuadros hechos y coger uno de esos y entregarlo como si fuera suyo. Eso no se puede hacer porque eso es plagio. Yo hago mi cuadro comparativo y al realizar ese cuadro comparativo hay apropiación de la información, hay desarrollo de competencias y habilidades, hay claridad conceptual, porque para poder realizar el cuadro comparativo, pues tuve que hacer una lectura, una discriminación, un análisis, una síntesis, apropiar una información, etc. Entonces, miren lo importante. Estas estrategias de aprendizaje que adopta el SENA para ayudarle a los aprendices a apropiar la información no son gratuitos. Estos son escogidos estratégicamente para ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, mire qué cosa tan interesante todo lo que nos están ofreciendo aquí. Y esto respecto a la actividad cuadro comparativo. Entonces, dice lineamientos para la entrega, un cuadro comparativo. Si se gestiona manualmente, se toma una foto en JPG. Y si es en una herramienta, se exporta a JPG para que se pueda cargar fácilmente a la plataforma. Mínimo una hoja. Con una hoja es suficiente, máximo dos. Ya es demasiado. Porque como es un cuadro comparativo, es bueno verlo en un solo pantallazo. Pero no hay ningún problema en que lo haga de 2 páginas, ¿cierto? Porque se enfocó en otra información, le complementó otra información, entonces fácilmente se le pueden ir las 2 páginas. Y se hace la entrega por donde corresponde. Cuadro comparativo sobre el derecho de petición de acción de tutela y la queja. Aquí no dice y la queja, pero acuérdense que es derecho de petición, acción de tutela y queja. Bueno. Y la segunda actividad que nos convoca el día de hoy es el texto argumentativo. Y ese texto argumentativo también tiene un anexo. El texto argumentativo también tiene un anexo, instrumento de evaluación, que cuando uno va a la plataforma, me devuelvo un poquito, y se mete en texto argumentativo, también le despliega un anexo. Aquí, anexo, texto argumentativo, anexo, y lo manda a este anexo. Instrumento de evaluación. Entonces aquí le está diciendo las características del programa, técnico en proyectos agropecuarios, las características del programa, etcétera. Actividad de aprendizaje, la evidencia del producto, que es el texto argumentativo, criterios de evaluación, elabora documentos relacionados con el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de acuerdo con la normativa. Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdos con la normativa, de acuerdo con la normativa. Propone estrategias de solución de conflictos y negociación, de acuerdo con la normativa. Entonces, ¿qué nos van a calificar? ¿Qué vamos a calificar? Elabora un texto argumentativo sobre una de las temáticas sugeridas. Ya, tan sencillo como esto. Entonces, desarrolla un texto argumentativo sobre una de las temáticas. Miren, nos están diciendo, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja, es chiquito, de una hoja, en el cual presente los argumentos personales. Ojo, argumentos personales. Yo no me voy a adueñar de la teoría de otros autores y la voy a presentar como mía. Aquí está diciendo argumentos personales. Es una paginita donde yo muestro mis argumentos personales frente a uno de los siguientes 3 temas. Importancia del derecho de asociación, derecho a la huelga o derecho de huelga y desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. ¡Ja! ¡Qué temota! Desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Hoy en día,
cuáles son los desafíos del derecho del trabajo. O sea, es absurdo que en pleno siglo XXI, con todo el desarrollo que la humanidad ha alcanzado a todo nivel, siga habiendo formas de esclavitud, siga habiendo vulneración de los derechos, pero aún peor, siga habiendo personas que se dejen pisotear y que permitan que les vulneren sus derechos. Eso sí es grave, ¿cierto? Porque gente aprovechada como que va a existir siempre, pero hoy en día ya se supone que no podemos permitir que nos pisoteen, porque hemos avanzado mucho en materia de derechos. Y miren, ese sistema tan amplio de respeto de los derechos, ¿cierto? Entonces, no sabe uno qué es más grave, si que existan empleadores abusivos o existan personas que se dejen pisotear. Bueno, interesante pregunta. Entonces, desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno, este tremendo tema, derecho a la huelga, importancia del derecho de asociación. Es uno de estos tres temas, no son los tres temas. Usted escoge uno de los tres y con ese realiza el texto argumentativo. Y en el texto argumentativo presenta sus argumentos personales sobre el tema. Y para presentar esos argumentos personales, usted debe citar un autor y esa cita bibliográfica la coloca dentro del texto y respeta los derechos de autor. Y ese fragmento, ese pequeño párrafo o esa frase la coloca entre comillas o en letra cursiva. ¿Qué quiere decir entre comillas y en letra cursiva? Que ese pedazo, ese trozo de la hoja que usted va a escribir no es suya, sino que usted su parafraseo o su argumentación la va a realizar a partir de ese fragmento o de ese texto que trajo y al que le va a respetar los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice acá, mire lo que dice el anexo. Mire lo que dice el anexo. Elabora un texto argumentativo sobre una de las temáticas sugeridas. Ya miramos en la guía de aprendizaje cuáles son las tres temáticas, ¿cierto? Importancia del derecho al trabajo en el mundo moderno. Y otros dos temitas muy importantes, ¿cierto? Derecho de asociación. Bueno, uno de esos tres temas, hago ese texto argumentativo. El texto presentado no supera una hoja, 10%. Elabora el texto, 60%. Es una sola hoja, 10% de la calificación. Dice, las citaciones de acuerdo a norma APA no supera el 30% del texto, 10%. El texto respeta los derechos de autor con las respectivas citaciones según normas APA. Eso es lo que trato de explicarles. Usted debe realizar un texto donde presenta sus argumentos sobre uno de los tres temas. Claro hasta ahí. De esa página, usted podrá incluir un párrafo. Digamos que la página es el 100%. Ese párrafo no puede superar el 30% del texto. Ese es un pedacito del texto. Usted lo coloca en letra cursiva, entre comillas, y respeta la cita bibliográfica de quién es ese fragmento que usted incluyó ahí. Tiene todo el material de formación, todos los autores que hablan ahí, los tiene para que cite a un autor de esos que hable sobre el tema que usted escogió. Para eso debe revisar el material de formación. Esa cita bibliográfica o ese párrafo que va a colocar entre comillas no supera el 30% del texto. O sea, es un parrafito. La hoja se comprende de 5 párrafos. Uno de esos párrafos lo coloca entre comillas porque es el párrafo al que usted le va a hacer la reflexión. Y dice, el texto respeta los derechos de autor con las respectivas citaciones, normas APA. Entonces, en el mismo material de formación hay un pequeño fragmento de normas APA.
creo que habla sobre normas APA. Si no lo encuentra en el buscador Google, coloque normas APA. Coloque citaciones, normas APA o bibliografía según normas APA. Eso es una cosa muy sencilla. Y coloca al final del texto argumentativo, coloca bibliografía y coloca esa bibliografía del autor que está parafraseando. Esta es la segunda actividad que nos convoca el día de hoy. Mire lo bonita, lo sencilla, lo importante, lo tenaz, lo tenaz. Es una actividad muy bonita y muy exigente, porque mientras más todo lo que es poquito debe ser mejor realizado. Hay que cuidar más los detalles, porque como es tan poquito, es fácil evidenciar los errores. Entonces, todo muy claro, muy bien realizado, etcétera. Les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto al cuadro comparativo y al texto argumentativo? A ver, Ministro, esas dos evidencias se envían acá diferentes o no, son se... diferentes. No, sí, sí, qué buena listo. pregunta. No, qué buena pregunta. Son diferentes porque es que no caben juntas. Una es un cuadro comparativo y la otra es un texto argumentativo y los temas son distintos. Entonces, realmente no hay forma de hacerlos como una sola actividad. Se Eh, entregan se envían en diferentes, no sí, sé son cómo dos es. actividades. Sí, dos entregas diferentes. Son dos evidencias de aprendizaje que se califican por separado. A ver, ¿por qué lo hicimos así? Yo les quiero ayudar un poquito y no postergar más, porque yo sé que ustedes vienen con unas actividades atrasadas y ya está finalizando el tiempo de esta ficha. Entonces no quiero postergar más. Ya de una vez socializamos las dos últimas evidencias y tendrán hasta que finalice la etapa, la fase 4, tiempo para entregar estas evidencias, que no es mucho tiempo el que falta. Mira que en Estico empiezan a realizar actividades así más rapidito para evacuar porque el tiempo se va terminando. ¿Alguno de ustedes tiene claro cuándo termina su etapa lectiva? No. Prontico. Como en el cronograma no está la fecha, porque está desactualizado, pero ya estamos, mejor dicho, nos están respirando en el cuello. En Estico nos dice al equipo ejecutor de la formación a la cabeza de Jefferson Marmolejo, nos dice la coordinadora, bueno, vamos a cobrar, vamos a ver, rindan cuentas, qué les falta de las actividades porque ya terminó el plazo. Entonces estamos próximos a terminar. Venga, yo miro si hay un cronograma general acá. Si hay un cronograma general en esta fase. El de la fase 4 está desactualizado, pero puede que el cronograma general no. Cronograma general. Miremos aquí rápidamente. Cronograma general. A ver qué hay en este cronograma general. Mm, Bueno, aquí no dice fecha, pues. No veo fechas. Bueno, aquí debería decir fecha de inicio y fecha de finalización de la ficha, porque aquí en el programa general están todas las fases, pero bueno, no está. Entonces yo la verdad en ese momento no tengo claridad. Yo sé que están próximos a Profe, terminar la etapa lectiva, pero aquí no dice. Dime, disculpe. O sea, en Sofía Plus aparece y que el 2 de septiembre de qué año? del 2026. El 2 de septiembre, Sí, pero yo creo que con la etapa práctica y todo. bueno, yo creo porque, o sea, Hmm, si ya están No, porque es terminando. que para lo que falta eso no se puede extender tanto.
Tendríamos que estar por allá Ok, en la fase uno, en la fase 2, porque septiembre, todavía falta mucho para septiembre. No, no, ahí tenemos que tener cuidado. No pueden estar muy relajados con eso. Yo sé que prontico, porque es demasiado tiempo para lo que falta. Ustedes ya están en la fase 4. Estamos terminando las actividades sí, de humanidades. Quedan 3 o 4 actividades más y finaliza la fase. Eso no lo van a extender hasta septiembre. Ahí hay un errorcito. Yo voy a hablar con Jefferson y le voy a decir que nos pongamos pilas con aclarar las fechas de esta ficha, porque yo sé que esto está próximo a terminar, si no es que ya estamos atrasados. Y en cualquier momento la coordinadora nos pide cuentas y dice, bueno, se acabó el tiempo y a correr. Entonces, por esa razón, yo les programé estas 2 actividades en una sola sesión. Pudimos haber hecho una hoy y la otra en una semana o 2 semanas, pero eso es prolongar más. Vamos a abrirle espacio a lo de inglés, a lo que falta de Jefferson, que es el instructor técnico, para que vamos avanzando, avanzando. Aquí ya no hay que aletargar más, ahí es que apurarnos. Estas 2 actividades no son tan complejas, son bonitas, son interesantes, ayudan como a ir como abarcando y concretando mucho la información, nos van a permitir un buen aprendizaje también con toda seguridad, pero mire que no son muy complejas, entonces de una vez las socializamos todas 2 para que las vayan realizando y ya con esto finiquitamos el tema de humanidades en esta ficha y en esta fase 4 de evaluación. O sea que conmigo ya no tendrán más sesiones, ya aquí terminamos. Pero les quedan estas 4 evidencias de aprendizaje. Para los que no las han realizado, que las realicen y las carguen para yo poderlas calificar y emitir los juicios en Sofía Plus. Los que ya llevan algunas, pues ánimo, adelante, sigan, que van muy bien. Los que no han empezado, pues pónganse moscas porque ya, por ejemplo, tienen otras 4 actividades acumuladas, más las que vengan de inglés y de otras áreas. Las de matemática que creo que tienen atrasadas, qué sé yo, o de ciencias naturales, o de cultura física. Entonces, pónganse las pilas, pues. ¿Alguna otra duda? Sí, instructor, una pregunta. ¿Cuántos meses demora la práctica? 6 meses. No, Son pues como gracias. seis, son como 6 meses. No sé si un poco menos, no sé si un poco más. A ver, yo creo que a ustedes prontico les van a hacer una sesión para recordarles todo lo que tiene que ver con la etapa práctica. O los van a invitar a una sesión con todas las fichas que ya estén próximas a terminar y a todos les dan una inducción sobre todo el proceso de etapa práctica. Cuánto dura, son cinco, son 5 tipos diferentes de práctica los que pueden hacer, en qué consiste cada uno de ellos, en qué se diferencian. Profe, Contrato de trabajo, proyecto productivo. Les explican cada una de ellas, cuánto duran, cuáles son los requisitos. Eso es prontico se las harán. Dime, profe, tengo una pregunta. Nosotros, nos firman un contrato con la empresa y en esa empresa, sí, a uno le van a pagar, un mínimo o solamente un porcentaje nomás. Yo tengo esa no, pregunta. el salario mínimo, eso ya es ley. Sí, porque, profe, porque es que, hay un compañero que me quiere ayudar para otra empresa. Entonces, pues en la gobernación, pues vamos a ver si se puede y si no tocaría en otra empresa, pues tocaría renunciar para hacer las prácticas a la otra empresa. Sí, tú debes hacer tu práctica, busca la mejor manera de realizarlas. Ojalá la pudieras realizar sin tener que renunciar, pero si no, tienes que priorizar. Sí, profe, porque es que la otra empresa es de como de todo lo que se maneja de productos de campo. Entonces, pues de pronto me sirva eso. Claro, fabuloso, porque eso es tu campo de formación. Qué genial. Muy bien. Ánimo, Listo, profe, ánimo gracias. con todos esos procesos. Claro que sí, ánimo. Elena, Emilet, nos saludamos a Emilet. ¿Cómo estás, Emilet? ¿Alguna duda con respecto a las 2 actividades?
Buenas noches, instructor. No, no, señor, todo claro. Perfecto, excelente. Un excelente cuadro comparativo y un Instructor, excelente texto y argumentativo. ay, Elena, no te escucho, Elena. Campanita es un payaso, Ana. Bueno, no te escuché, Elena. ¿Cuál es tu inquietud? Liris, ¿todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Las actividades Eh, esas que van a anular, ustedes las van a bloquear. Sí, La, la, pues la- yo no las bloqueo porque no me corresponden, pero el instructor al que le correspondan, pues sí, claro que tiene que invisibilizarlas para que no las realicen. Porque mira, acuérdate que no todos ingresan a la sesión y Instructor, no la todos pregunta la mía ven es siquiera. que si, por ejemplo, las personas que salgan seleccionadas en el apoyo y sostenimiento, no, que le recortan del salario. Vaya pregunta, vaya pregunta. O sea que si tú estás haciendo tu ¿Sí me escuchas? práctica, Hola, sí, sí, te escucho, sí te escucho, Elena. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? hola. Hola, Elena. Elena, ¿escuchas? Tiene dificultad. Bueno, la pregunta de Elena. Si ustedes tienen un contrato para la práctica y tienen como subsidio de sostenimiento, apoyo de sostenimiento, les descuentan. No, no, no. Yo eso no lo he escuchado jamás. Una cosa es el contrato, una cosa es el contrato laboral donde ustedes devengan su salario mínimo durante la práctica y otra cosa es el subsidio de sostenimiento o el apoyo de sostenimiento. Son dos cosas diferentes. La verdad desconozco si en el momento en que ustedes firmen un contrato para la práctica ya les quiten el apoyo de sostenimiento. No sé. Eso se los van a aclarar en la charla sobre etapa práctica que les van a dar. Y es muy bueno que hagan esa pregunta a la especialista que va a estar a cargo de la charla, porque hay una persona del SENA encargada de prácticas. Y esa persona les va a encargar, les va a asignar un instructor para que los acompañe en su etapa práctica. Entonces ustedes tendrán un buen acompañamiento en todo ese proceso. Entonces, allá realizarán esa pregunta y muchas otras preguntas. Yo la verdad no he escuchado que una cosa anule la otra, no lo he escuchado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe, ya más o menos quedé claro de Bueno, la práctica ok, y las clases. ok, perfecto. Bueno, entonces, de verdad que me encanta pues compartir con ustedes este espacio. Yo de verdad les hago un reconocimiento porque siempre fueron varios aprendices los que se vincularon, 6 aprendices. Ya en una etapa de estas que es finalizando, es muy significativo, es muy diciente. Por lo menos estas 6 personas que se vincularon están al día con sus cosas, quieren, tienen el compromiso y van para adelante con toda seguridad. Y yo los felicito y les reconozco esa dedicación y ese compromiso. Y los invito a finalizar de la mejor manera todo su proceso. Entonces, en un ratito les cargo en el WhatsApp la presentación, la grabación de esta sesión en línea. Les recuerdo que yo ya les había compartido algunos documentos para que lo tengan en cuenta. Esos están en el grupo de WhatsApp. Eh, y les deseo de verdad muchísimo aprendizaje, éxitos en todo su proceso, que finalicen muy bien y que puedan pasar a su etapa práctica de manera oportuna. No siendo más por el día de hoy, les deseo una excelente noche, un excelente resto de día y una buena Hasta continuación de luego, semana. profe. ¿Listo? Hasta Claro luego, que sí, profe. con muchísimo Buenas gusto. noches para Hasta Gracias todos. por luego. todo. Chao. Claro, ya saben que por aquí estoy pendiente de ustedes para lo que necesiten.
Listo, profe, Gracias, vale. profe. Cualquier Dios me lo cosa se le bendiga, hará feliz Ok. saber. noche. Sí, señores, claro que sí. Señores y señoritas, nos estamos viendo.